La mirada de Valentina se congeló al ver a su padre de la mano con la mujer que destruyó a su familia. Su corazón se aceleró, como si cada latido resonara con el peso de la traición que veía frente a sus ojos. No era una simple coincidencia, ni un malentendido. No había duda, esa era Inés Santoro, la misma mujer que, años atrás, llevó a su madre al desespero, a la bancarrota y, más tarde, a una muerte trágica. Valentina estaba en el vestíbulo principal de la lujosa mansión de la familia Ortega, donde su padre, Eduardo Ortega, un poderoso empresario, había construido un imperio respetado. Nunca pensó que los eventos de ese día la harían cuestionar cada decisión de su padre. Se suponía que iba a ser una noche común, una cena de gala en honor a los 30 años de fundación de la empresa familiar, pero ahí, ante sus ojos, todo se desmoronaba. ¿Papá? La voz de Valentina salió ahogada, casi en un susurro. No podía creer lo que estaba viendo. Eduardo soltó la mano de Inés de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Intentó disimular su incomodidad, pero su mirada nerviosa delataba lo mucho que sabía que estaba cometiendo un error grave. Inés, por otro lado, mantenía una sonrisa serena, casi triunfante, como si supiera exactamente el efecto que su presencia estaba causando. Valentina, yo te lo iba a contar. Eduardo comenzó, pero parecía que las palabras lo traicionaban. ¿Contarme qué? ¿Qué estás con ella? ¿Con la mujer que destruyó nuestra familia? Las palabras de Valentina salieron con más fuerza de lo que había planeado, y varios invitados que pasaban por allí empezaron a lanzar miradas curiosas hacia la escena. Valentina sintió que la sangre le hervía. No era el lugar para un enfrentamiento, pero la rabia era incontrolable. Cada segundo, la mirada de Valentina iba de su padre a Inés. El recuerdo de su madre, Lucía, tan vivo en su memoria, parecía gritar en su mente. Lucía había sido una mujer fuerte, una empresaria brillante y el verdadero corazón de la familia Ortega, hasta que Inés entró en sus vidas. Durante una disputa empresarial, Inés saboteó los negocios de Lucía, llevándola a perder todo lo que había construido con tanto esfuerzo. La bancarrota de su madre la sumió en la desesperación, y poco después, Lucía fue encontrada muerta en circunstancias nunca totalmente esclarecidas. Valentina, escúchame, por favor, intentó intervenir Eduardo, pero ella ya no podía oír nada más. No hay nada que puedas decir. Ella destruyó a nuestra madre y ¿tú estás con ella? Valentina sacudió la cabeza, incrédula. ¿Qué te ha hecho, papá? ¿Te ha hechizado como a todos los demás? Inés, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante, con sus ojos fríos fijos en Valentina. Tu madre no era quien tú pensabas, niña, dijo Inés, con una voz suave pero cargada de veneno. Hay muchas cosas que aún no sabes. Valentina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La insinuación de Inés la dejó confundida y furiosa al mismo tiempo. ¿Qué más podía saber sobre su madre? ¿Y por qué su padre estaba al lado de la mujer que lo destruyó todo? Eduardo intentó una vez más. Hay cosas que debes entender, Valentina. Estaba esperando el momento adecuado para contártelo, pero no puede ser así, aquí. Pero para Valentina no había momento adecuado para ese tipo de revelación. Era como si su mundo se estuviera desmoronando, y el hombre en quien más confiaba, su padre, fuera el responsable de desencadenar esa catástrofe. Sintiendo que no podía respirar, Valentina dio un paso atrás, su cuerpo temblando de indignación y dolor. No puedo creerlo. No puedo creer que hayas hecho esto. Se giró sobre sus talones, saliendo rápidamente del vestíbulo, sin importarle las miradas curiosas de los invitados. Todo a su alrededor parecía borroso, su mente giraba mientras intentaba comprender lo que acababa de presenciar. El dolor de la traición era insoportable, como si una cuchilla invisible se hubiera clavado en su pecho. Mientras se alejaba de la mansión, el aire frío de la noche la hizo detenerse por un momento. Miró hacia la vasta oscuridad frente a ella y se preguntó cómo todo podría haber cambiado tan rápido. Su vida, antes una narrativa de éxito y tradición familiar, ahora estaba al borde de un abismo, con secretos oscuros y alianzas inesperadas saliendo a la luz. Pero algo estaba claro, Valentina no dejaría que Inés ganara de nuevo. No esta vez. Valentina corrió hasta el garaje, donde su coche la esperaba. Su cuerpo temblaba con una mezcla de ira y frustración. Al girar la llave en el encendido, aceleró por la sinuosa carretera que la alejaba de la mansión de los Ortega, mientras las luces de la ciudad comenzaban a aparecer en el horizonte. Su mente hervía con preguntas. ¿Cómo podía su padre estar con esa mujer? ¿Y qué quiso decir Inés con «tu madre no era quien pensabas»? ¿Era solo otra cruel provocación o había algo más oscuro detrás de esas palabras? Mientras conducía sin rumbo, un antiguo recuerdo invadió su mente. Recordó la noche en que su madre, Lucía, lloraba sola en el despacho, con documentos esparcidos por todas partes. Valentina, aún adolescente en esa época, había intentado consolarla,
pero su madre la apartó suavemente, murmurando que todo estaría bien. Menos de una semana después, Lucía estaba muerta. El informe oficial decía, suicidio, pero Valentina nunca lo creyó. Su madre no era el tipo de persona que se rendiría tan fácilmente. Finalmente, Valentina decidió que no podía enfrentar todo sola. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que entendiera lo que estaba sucediendo. Su primer pensamiento fue Andrés, su amigo de la infancia y confidente desde hacía mucho tiempo. Andrés conocía a su familia mejor que nadie y siempre había estado a su lado en los momentos más difíciles. Al llegar a la casa de Andrés, tocó el timbre sin dudar. El rostro familiar y reconfortante de Andrés apareció, pero al ver el estado de Valentina, su expresión cambió de inmediato. ¿Valentina? ¿Qué ha pasado? Abrió la puerta y la envolvió en un cálido abrazo. Estás temblando. Valentina no pudo contener las lágrimas. Mi padre. Está con ella, Andrés. Con Inés Santoro. El impacto en el rostro de Andrés fue inmediato. Sabía quién era Inés y lo que esa mujer representaba para Valentina. ¿Inés? Pero eso es imposible. Después de todo lo que ella hizo. ¿Qué está pensando tu padre? No lo sé. Exclamó Valentina, su voz quebrada por el dolor. No sé en qué más creer. Ella dijo cosas horribles sobre mi madre, como si hubiera secretos que yo no conocía. Mi padre intentó explicármelo, pero ¿cómo puedo creerle ahora? Andrés guió a Valentina hasta el sofá de la sala, ofreciéndole un vaso de agua para calmarla. Vamos a respirar hondo. Estoy contigo, siempre lo he estado. Pero ahora tenemos que pensar con claridad. Necesitamos entender qué es lo que está pasando realmente. Valentina miró a su amigo, sintiéndose momentáneamente segura. Era reconfortante tener a alguien en quien confiar, pero el peso de las dudas sobre su familia seguía aplastándola. ¿Crees que hay algo sobre mi madre que no sé? Preguntó Valentina con la voz baja, temiendo la respuesta. Andrés dudó por un momento. Siempre había admirado a Lucía Ortega. Ella era una mujer de gran carácter, admirada por todos, pero en los meses previos a su muerte, había rumores. Tu madre siempre fue una persona muy reservada, incluso en los momentos difíciles. Nunca escuché nada concreto, pero... Valentina, tu madre estaba pasando por algo serio en los últimos meses. ¿Nunca sentiste que estaba ocultando algo? Valentina bajó la mirada, recordando cómo su madre se había vuelto cada vez más distante, como si cargara con un peso en soledad. Nunca quiso creer que había más detrás de esa historia, pero ahora, con todo lo que estaba sucediendo, tal vez había ignorado señales importantes. Necesito respuestas, dijo finalmente Valentina. Necesito saber qué fue lo que realmente pasó con mi madre. Si mi padre no me va a contar la verdad, la descubriré por mi cuenta. Andrés asintió, de acuerdo. No puedes confiar en nadie ahora, Valentina. Si tu padre está involucrado con Inés, algo muy malo está pasando. Tenemos que investigar juntos. El plan fue trazado rápidamente. Andrés sugirió que comenzaran con los antiguos documentos de Lucía, guardados en el despacho de la mansión. Valentina estuvo de acuerdo. Muchos de los papeles y contratos con los que su madre lidiaba antes de morir habían sido guardados en una caja fuerte de la que Eduardo tenía la llave. Quizás allí hubiera pistas sobre lo que realmente sucedió con Lucía y sobre el papel que Inés jugó en la caída de su madre. Valentina sabía que entrar en la mansión sin alertar a su padre sería arriesgado, pero estaba decidida. Al día siguiente, regresaría a la casa de los Ortega por la tarde, cuando sabía que su padre estaría en una importante reunión de negocios. Sería la oportunidad perfecta para entrar en el despacho de Lucía y buscar los secretos ocultos. Durante toda la noche, Valentina apenas pudo dormir, su mente girando con las posibilidades. ¿Qué había ocultado su madre? ¿Y qué era lo que realmente quería Inés? Una cosa era segura, el pasado estaba saliendo a la luz, y los secretos enterrados podían cambiar todo lo que ella creía sobre su propia familia. Sin embargo, mientras Valentina intentaba encontrar respuestas, al otro lado de la ciudad, Inés Santoro sonreía. Sabía que Valentina no se rendiría tan fácilmente. Y eso era exactamente lo que ella quería. Cada movimiento de Valentina estaba siendo cuidadosamente vigilado, y el plan de Inés apenas comenzaba a revelarse. El sonido del motor se apagó cuando Valentina estacionó cerca de la entrada lateral de la mansión de los Ortega. El sol brillaba en lo alto, y la imponente fachada de la casa parecía más una fortaleza, guardando los secretos que su madre había dejado atrás. El corazón de Valentina latía con fuerza, pero la determinación en sus ojos era inquebrantable. No podía dar marcha atrás ahora. Sabía que su padre estaría en una reunión importante, y los empleados estarían ocupados con sus quehaceres diarios. Era el momento perfecto para actuar. Con un pequeño suspiro,
Valentina abrió la puerta del coche y caminó rápidamente hacia la entrada. Tenía la llave, un privilegio de hija, pero hoy entraba en la casa con un propósito muy diferente. El largo y silencioso pasillo que llevaba al despacho de su madre parecía más frío de lo habitual. Cada paso resonaba, trayendo a su mente recuerdos de su infancia, cuando Lucía pasaba horas trabajando allí, concentrada y decidida a proteger el imperio familiar. Valentina se detuvo frente a la gran puerta de caoba, vacilando por un instante. Estaba a punto de abrir una caja de Pandora, y sabía que nada volvería a ser lo mismo después de eso. Giró el pomo lentamente, y la puerta crujió al abrirse. El despacho estaba exactamente como lo había dejado su madre. La mesa de madera oscura, la alfombra persa bajo sus pies y las estanterías llenas de libros y carpetas de documentos organizados con meticuloso orden. Valentina se acercó a la mesa con una sensación de urgencia. Había un cajón que siempre había estado cerrado con llave, el mismo que su madre parecía proteger con tanto cuidado. La llave la tenía su padre, pero Valentina tenía otra carta bajo la manga. Le había pedido a Andrés que encontrara a un cerrajero de confianza, y él consiguió una herramienta para abrir el cajón. Con las manos ligeramente temblorosas, Valentina encajó la herramienta en la cerradura y, con un leve movimiento, escuchó el clic. El cajón se abrió, revelando una pequeña caja fuerte de acero. El corazón de Valentina volvió a latir con fuerza. Allí estaba el verdadero secreto de su madre. La caja fuerte tenía una combinación, pero Valentina sabía cuál era. Su madre siempre usaba una fecha específica en todos sus secretos más importantes, el día en que conoció a Eduardo, su padre. Introdujo los números y, con un suave clic, la caja se abrió. Dentro, había una pila de documentos antiguos y una caja de madera. Valentina tomó los papeles y comenzó a revisarlos rápidamente. Había contratos, cartas, y algo que le heló la sangre, una serie de correspondencias entre Lucía e Inés Santoro. ¿Qué hacía su madre intercambiando cartas con la mujer que siempre había dicho ser su peor enemiga? Valentina sostuvo una de las cartas, su visión volviéndose borrosa mientras leía las palabras fechadas 3 meses antes de la muerte de Lucía. En la carta, Inés pedía a Lucía que se reunieran en secreto, alegando tener información importante sobre Eduardo y una conspiración que estaba a punto de destruir a la familia Ortega. Valentina apenas podía creer lo que estaba leyendo. ¿Su madre se había encontrado con Inés? ¿Por qué? ¿Y por qué su madre nunca le contó nada? Tomó la caja de madera, vacilando antes de abrirla. Dentro, había una joya antigua, un collar de oro con un colgante que Valentina nunca había visto antes, junto con una foto antigua de su madre, joven, al lado de un hombre que no era su padre. ¿Quién era ese hombre? Valentina sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La vida de su madre estaba llena de secretos, y Valentina apenas había empezado a rascar la superficie. Fue entonces cuando escuchó un ruido detrás de ella. Valentina se quedó inmóvil. El sonido de pasos resonaba por el pasillo, acercándose cada vez más. Alguien venía. Rápidamente, Valentina devolvió los papeles a la caja fuerte y cerró el cajón. Con el corazón en la garganta, apagó las luces del despacho y se escondió detrás de la puerta. Los pasos se acercaban cada vez más, y Valentina contuvo la respiración, temiendo ser descubierta. ¿Quién podría ser? ¿Uno de los empleados? ¿Su padre? O, peor aún, Inés. La puerta se abrió lentamente, y Valentina espió por el borde. Para su sorpresa, era Mariana, la ama de llaves de la familia, una mujer leal que había trabajado con los Ortega durante más de 20 años. Mariana entró en el despacho, como si estuviera buscando algo, sus ojos recorriendo la sala. ¿Valentina? La voz de Mariana era baja, pero firme. Sé que estás aquí. Valentina salió de su escondite, aliviada, pero desconfiada. ¿Mariana? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo lo sabías? Mariana cerró la puerta y se acercó a Valentina con una expresión seria. Sabía que este día llegaría. Sabía que vendrías en busca de las respuestas que tu madre dejó atrás. Valentina frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? ¿Qué sabes de esto? La ama de llaves suspiró, con una mirada triste pero decidida. Tu madre me confió muchos secretos, Valentina. Sabía que no podía contártelo todo porque quería protegerte. Pero ahora, creo que ha llegado el momento de que sepas la verdad. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Mariana dio un paso adelante, su tono grave. Inés Santoro y tu madre eran más que enemigas. Compartían un pasado que jamás imaginarías. Valentina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo podía ser? ¿Qué más había ocultado su madre? Antes de que pudiera procesarlo todo, Mariana continuó. Pero hay algo que debes entender.
Lo que está sucediendo ahora con tu padre e Inés no es una coincidencia. Todo esto fue planeado hace mucho tiempo. Y si quieres salvar a tu familia, tendrás que confiar en mí. Hay mucho más en juego de lo que puedes imaginar. Valentina miraba a Mariana, las palabras de la ama de llaves resonando en su mente como un eco lejano. Eran más que enemigas. La frase parecía una llave que desbloqueaba algo profundo, algo que Valentina nunca podría haber imaginado. Mariana sabía secretos que nadie más conocía, y ahora, más que nunca, Valentina necesitaba entender lo que estaba pasando. Por favor, Mariana, dime la verdad. ¿Qué tenían en común mi madre e Inés? ¿Y qué tiene que ver eso con mi padre? La voz de Valentina salió más firme de lo que esperaba, a pesar de que su corazón latía acelerado. Mariana dudó por un momento, como si pesara cuidadosamente lo que iba a revelar. Tu madre e Inés no solo eran rivales de negocios, Valentina. Compartían un pasado mucho más complejo, un pasado que empieza antes de que tú nacieras. Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir con eso? Mariana dio un paso adelante, con los ojos fijos en los de Valentina. Antes de que tu madre conociera a Eduardo, ella e Inés eran amigas. Crecieron juntas, eran inseparables. Pero algo sucedió. Un hombre entró en sus vidas, un hombre que lo cambió todo. ¿Un hombre? Valentina susurró, sin entender. ¿Quién? Se llamaba Javier, y fue el gran amor de la vida de Lucía, pero también de Inés. Valentina retrocedió, completamente atónita. ¿Su madre e Inés habían amado al mismo hombre? ¿Y por qué nunca supo nada de eso? Mariana continuó, ahora más decidida a contar todo. Javier fue la razón por la que se rompió su amistad. Él y Lucía estaban comprometidos, planeando una vida juntos, pero Inés siempre estuvo a la sombra de tu madre. Envidiaba a Lucía en todo, su éxito, su belleza, su carisma. Y cuando Lucía estaba a punto de casarse con Javier, Inés lo sedujo. El corazón de Valentina se encogió con la revelación. Entonces, ¿Inés le arrebató el amor a mi madre? Mariana asintió, con los ojos llenos de pesar. Fue un golpe fatal para su amistad. Javier quedó dividido, pero al final eligió a Lucía. Sin embargo, desapareció misteriosamente poco después de la boda. Tu madre quedó devastada, y fue entonces cuando conoció a tu padre, Eduardo, y decidió seguir adelante. Pero Inés nunca perdonó a Lucía por haberle arrebatado a Javier. Juró venganza, y esa venganza comenzó cuando Inés saboteó los negocios de tu madre. Valentina sintió que el estómago se le revolvía. Ahora todo tenía sentido. Inés siempre había estado motivada por la envidia y la venganza, y Lucía, al intentar superar el pasado, había pagado un precio muy alto. Pero eso no lo explicaba todo. ¿Y qué hay de mi padre? Valentina preguntó, tratando de unir las piezas. ¿Por qué está con Inés ahora? Mariana suspiró profundamente. Tu padre. Eduardo siempre fue un hombre ambicioso. Cuando tu madre empezó a tener problemas en los negocios por los sabotajes de Inés, él vio una oportunidad. Eduardo hizo un acuerdo con Inés a espaldas de tu madre. ¿Un acuerdo? Valentina apenas podía creer lo que escuchaba. ¿Qué tipo de acuerdo? Mariana la miró con tristeza. Eduardo sabía que Lucía estaba hundiéndose financieramente, y para proteger el imperio de los Ortega, se unió a Inés. A cambio, Inés obtuvo un porcentaje significativo de los negocios de tu familia, y tu padre se convirtió en cómplice de la ruina de tu madre. Pero lo que no esperaba era que Inés quería mucho más que dinero. Valentina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Entonces, ¿mi padre traicionó a mi madre con Inés? ¿Él estuvo involucrado todo el tiempo? Mariana asintió con los ojos llenos de tristeza. Sí, Valentina. Eduardo siempre dijo que lo hizo para proteger a la familia, pero la verdad es que se dejó llevar por la ambición. Y ahora, años después, Inés ha vuelto para cobrar lo que cree que le pertenece. Valentina guardó silencio, intentando procesar toda la información. Su padre, el hombre que siempre había admirado, había traicionado a su madre en uno de los momentos más vulnerables de su vida. Todo por ambición, y ahora Inés había vuelto, lista para destruir lo que quedaba de la familia Ortega. ¿Pero por qué ha vuelto ahora? ¿Qué es lo que realmente quiere Inés? Valentina preguntó, con la voz baja, pero llena de dolor. Mariana entrecerró los ojos, como si estuviera sopesando las posibilidades. Inés quiere más que venganza, Valentina. Siempre ha querido lo que tenía tu madre, poder, riqueza y el control absoluto de los Ortega. Ahora que tu madre ya no está, Inés está manipulando a tu padre para quedarse con lo que queda del imperio de tu familia. Y no va a detenerse hasta lograrlo. Valentina sacudió la cabeza, incrédula.
No, no voy a permitir que eso suceda. Voy a descubrir todo y voy a impedir que Inés destruya lo que queda de mi familia. Mariana le tomó la mano, su expresión de profunda preocupación. Tienes razón en luchar, pero ten cuidado, Valentina. Inés es peligrosa, y tu padre está cegado por el poder que ella le promete. No puedes confiar en nadie ahora. Ni siquiera en Eduardo. Antes de que Valentina pudiera responder, su teléfono vibró. Era un mensaje de Andrés. Había encontrado algo importante y necesitaba verla de inmediato. Valentina sabía que el tiempo corría en su contra, y cada segundo era crucial. La trama que envolvía a su familia se estaba cerrando, y ahora, más que nunca, debía actuar. Tengo que irme, dijo Valentina, apretando la mano de Mariana en señal de agradecimiento. Gracias por decirme la verdad. Mariana asintió, con una mirada sombría. Ve con cuidado, Valentina. La verdad es aún más profunda de lo que imaginas. Valentina salió rápidamente del despacho y, al salir de la mansión, sintió el peso de las revelaciones sobre sus hombros. Su mente estaba confusa, pero había algo claro: no descansaría hasta destapar los secretos de Inés y salvar el legado de su madre. Sin embargo, al otro lado de la ciudad, Inés Santoro observaba la pantalla de su teléfono con una sonrisa fría. Sabía que Valentina se estaba acercando a la verdad, pero eso era parte de su plan. Cada movimiento de Valentina la llevaba más cerca de la trampa que Inés había preparado durante tanto tiempo. La venganza apenas comenzaba, y nada podría detener lo que estaba por venir. Valentina conducía rápidamente por las calles de Ciudad de México, su mirada fija en el camino frente a ella, mientras su mente giraba en torno a todo lo que había descubierto. Su madre, Inés, Javier, su padre, todas las piezas finalmente estaban encajando, y ya no podía ignorar la verdad: Inés no solo intentaba destruir a los Ortega, estaba detrás de algo mucho mayor. Algo que su madre trató de proteger hasta el último momento de su vida. Llegó al apartamento de Andrés y subió rápidamente las escaleras, con el corazón acelerado. Cuando él abrió la puerta, la expresión seria en su rostro solo confirmó que algo importante estaba a punto de revelarse. Valentina, necesitas ver esto, dijo Andrés, llevándola adentro y guiándola hasta la sala. Sobre la mesa había una computadora portátil con varias fotos antiguas y documentos escaneados. He estado investigando más a fondo y encontré registros que vinculan a Javier con algo mucho mayor. No desapareció por casualidad. Estaba involucrado en un esquema de lavado de dinero, y fue eso lo que lo alejó de Lucía e Inés. Valentina miró las fotos, los registros bancarios y las cartas que Andrés había conseguido. Javier era un hombre misterioso, involucrado en negocios oscuros que iban mucho más allá de lo que su madre jamás supo. Entonces, ¿mi madre nunca supo eso? ¿Nunca supo quién era realmente? Andrés negó con la cabeza. No, y parece que Inés descubrió esto después de perder a Javier a manos de tu madre. Utilizó esa información para chantajearlo, y por eso desapareció. Huyó, Valentina, para escapar del control de Inés. Valentina sintió una mezcla de alivio y tristeza. Su madre amó a Javier sin saber que estaba involucrado en crímenes terribles. Pero, ¿qué tenía que ver Inés con esto ahora? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que está sucediendo ahora? Valentina preguntó, todavía intentando entender la conexión entre el pasado y el presente. Andrés miró directamente a Valentina, sus ojos serios. Inés está usando esa información para manipular a tu padre. Sabe que Eduardo está vulnerable y que el Imperio Ortega está debilitado. Quiere tomar el control de todo y, al mismo tiempo, borrar cualquier rastro de lo que sucedió con Javier. Valentina apretó los puños, sintiendo la ira burbujear en sus venas. ¿Entonces es eso? ¿Quiere destruir a mi familia para encubrir sus propios crímenes? Sí, respondió Andrés. Pero hay más. Encontré una pista sobre el paradero de Javier. Está vivo, Valentina. E Inés lo sabe. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Valentina. Javier, el hombre que destruyó a su madre, estaba vivo. Había huido para escapar de Inés, pero ahora estaba siendo usado como un arma contra su propia familia. Sabía que debía actuar rápidamente. Voy a confrontarla, dijo Valentina, decidida. Voy a encontrar a Inés y acabar con esto de una vez por todas. Andrés la tomó del brazo, con la preocupación clara en su rostro. ¿Estás segura? Inés es peligrosa. No se rendirá sin luchar. Valentina respiró hondo, el dolor y la determinación mezclándose en su pecho. No tengo opción. Ella destruyó a mi madre, manipuló a mi padre, y ahora intenta acabar con lo que queda de mi familia. No voy a dejar que gane. Con la ayuda de Andrés, Valentina rastreó a Inés hasta una vieja casona en las afueras de la ciudad, un lugar aislado donde Inés estaba llevando a cabo sus operaciones secretas. Cuando llegaron, el ambiente sombrío y abandonado hizo que el corazón de Valentina latiera más rápido.
Sabía que este era el momento decisivo. Valentina entró en la casa, con Andrés justo detrás. El silencio del lugar era inquietante, y las paredes descascaradas parecían guardar secretos antiguos. Pero, al acercarse a una gran sala al fondo de la casa, escucharon voces. Y entonces, ahí estaba, Inés Santoro, de pie junto a Eduardo, su padre, que parecía más perdido y confundido que nunca. Inés. La voz de Valentina resonó en la sala. Inés se giró lentamente, una sonrisa fría formándose en su rostro al ver a Valentina. Ah, Valentina. Finalmente. Sabía que vendrías. Valentina caminó hasta el centro de la sala, enfrentando a Inés cara a cara. Esto termina aquí. Sé todo sobre lo que hiciste con mi madre. Sé sobre Javier, sobre tu venganza. Y no voy a dejar que destruyas nada más. Inés soltó una risa corta, sus ojos brillando con malicia. ¿De verdad crees que lo sabes todo, Valentina? No eres más que una niña jugando a ser adulta. Tu padre no te ha contado nada, ¿verdad? Eduardo, todavía en silencio, parecía hundido en un vacío. Valentina lo miró, sintiendo el dolor de ver al hombre que amaba perdido en esa situación. Papá, por favor, di algo. Eduardo sacudió la cabeza, visiblemente afectado. Valentina, yo he hecho cosas terribles, pero todo lo que hice fue para proteger a nuestra familia. ¿Proteger?, gritó Valentina. Destruiste nuestra familia al aliarte con ella. Inés se acercó, su rostro a pocos centímetros del de Valentina. Nunca entendiste, Valentina. Tu padre siempre fue débil, siempre fue fácil de manipular. Igual que Javier. Todos los hombres lo son. Y ahora, el Imperio Ortega será mío, como debió haber sido desde el principio. Valentina miró directamente a los ojos de Inés, sintiendo que su furia crecía. Nunca ganarás, Inés. La verdad saldrá a la luz, y serás expuesta por todo lo que has hecho. Inés sonrió, pero antes de que pudiera responder, un sonido resonó en la sala. Javier entró, su presencia inesperada tomando a todos por sorpresa. El hombre que todos pensaban que estaba muerto hacía años ahora estaba ahí, una figura sombría del pasado. Te equivocas, Inés, dijo Javier, con voz firme. He vuelto para terminar con esto. La expresión de sorpresa en el rostro de Inés fue instantánea, y por primera vez, Valentina vio el miedo en los ojos de la mujer. Javier contó todo sobre cómo Inés lo había chantajeado y destruido su vida, y con eso, Valentina finalmente vio la justicia acercarse. Inés intentó huir, pero no había a dónde correr. La policía, ya informada por Andrés, llegó a tiempo para arrestarla, poniendo fin a años de mentiras y destrucción. Eduardo, devastado, cayó de rodillas, pidiendo perdón a Valentina. Mientras Inés era llevada por las autoridades, Valentina miró hacia el horizonte, sabiendo que, a pesar de todo, el legado de su madre finalmente estaba a salvo. Pero, por encima de todo, había encontrado la verdad y, con ello, la fuerza para seguir adelante.